Ya, esta parte es muy importante para convolución, que es un tema un poco difícil de digerir al principio, y también para otros análisis, ¿ya? Presten mucha atención. Es un poco sencillo cuando lo presento acá, y con ejercicios así, pero en el momento de aplicar como que se olvidan, ¿ya? Entonces, presten mucha atención, si les parece muy sencillo, asimilen bien las cosas más importantes porque luego hay que aplicarlo, ya no muere, no lo hacemos acá y luego ya no sirve para nada. Vamos a ver cómo se transforma, lo que es transformaciones de señales o funciones, ¿ya? Lo primero que vamos a ver es una transformación, una traslación o un shifting en el tiempo. Pondremos acá eh, eje horizontal, ¿ya? Esto es una transformación en el eje horizontal, ¿ya? Entonces, este time shifting significa, en otras palabras, un desplazamiento, ¿ya? ¿Dónde? Horizontal, ¿ya? Si yo tengo una función x de t, ¿ya? ¿Ok? Que yo la conozco, la dibujo, creo que la tengo acá, sí. Yo tengo x de t, ¿ya? Que es este triángulo de acá. Paf, yo lo conozco. Si yo voy a hacer una función, voy a analizar una función o la misma función, pero con un shifting en el tiempo, es decir, t menos algo, cuando yo hago el t menos algo o t más algo, es en este momento que estoy haciendo el shifting. Lo estoy desplazando, ¿ya? Si es t menos algo positivo, el shift es hacia la derecha, ¿ya? Si es t menos algo positivo, ¿ya? O todo esto es negativo, el shift es a la derecha. Y cuando hago este shift hacia la derecha, en un contexto de señal, estoy diciendo que estoy retrasando la señal, ¿ya? ¿Por qué digo que estoy retrasando la señal? Porque en este x de t, para un tiempo igual a 0, la señal, ¿qué valor tiene? El voltaje, digamos, o lo que representa la presión del sonido. ¿Qué valor tiene? Tiene un valor de 3, ¿ya? En cambio, cuando yo hago este shift, la señal, un ratito, se me ha colgado. Un ratito se me ha colgado acá. Y ahora sí. Entonces decía, acá para ti igual 0, el voltaje, lo que sea, es 3, ¿ya? En cambio, ese voltaje de 3 no aparece en t igual a 0, sino aparece en t igual 1 segundo. Aparece 1 segundo después, ¿ya? Lo que tenía que aparecer a los 0 segundos, recién aparece 1 segundo después. Por eso hablamos de algo que lo hemos retrasado, ¿ya? Y cuando mi shift x de t es negativo, ¿ya? Cuando es menos algo negativo, que al final me va a dar algo positivo acá, ¿ya? Tengo la señal que se va a shiftear hacia la izquierda. Se va a desplazar hacia la izquierda, ¿ya? Si tengo una señal que la conozco, si eso es menos algo, se shiftea ese valor hacia la derecha. Repito, es un desplazamiento horizontal, ¿ya? Eje horizontal. Y si es x de t menos algo o x de t más algo, es hacia la izquierda, ¿ya? Entonces, esta es la estructura de shift. Si B es positivo, shift hacia la derecha. Si B es negativo, shift hacia la izquierda. Esto significa
un retraso en el tiempo y esto significa que nos estamos adelantando en el tiempo. ¿Ya? ¿Dudas, preguntas? Ya. Parece elemental, pero luego se olvida. ¿Ya? No se olviden esto. ¿Ya? Esto lo aplicamos mucho. Sobre todo en convolución. Ahora, esto igual que suena elemental cuando hacemos una inversión en el tiempo o más comúnmente una reflexión, ¿ya? Y seguimos contexto horizontal. Si yo tengo x de t, ¿ya? ¿Qué es esto de acá? Que lo conozco. Cuando yo hago x de menos t, ¿qué es lo que me va a dar como función? Me va a dar una función como reflexión respecto al eje X. ¿Ya? Entonces, eso es una inversión en el tiempo. Ahora, acá algo que no he especificado. Nos vemos que hay una reflexión, ¿no? Por si acaso repito, ¿no? Lo que veo acá se refleja respecto al eje vertical y lo encuentro acá. Lo que veo acá se refleja en el eje vertical y luego lo encuentro acá. ¿Ya? Ahora, algo que no he especificado, ¿ya? Tal vez algunos está confundiendo. ¿Qué es x de menos t? ¿Qué es x de t menos algo? Si yo tengo una función x de t igual a, ponle, t cubo, ¿ya? Más 3, ¿qué es x de menos t? Es simplemente que en lugar de t, ¿qué voy a colocar? Menos t. ¿Ya? En lugar de t, yo voy a colocar menos t y esto sería x de menos t. Y gráficamente, ¿qué es lo que me da ese análisis? Lo que estamos ahorita aprendiendo. ¿Ya? ¿Qué es acá, por ejemplo? Si acá no tengo campo. Acá lo mismo, ¿ya? Si x de t fuera t cubo menos 3 he puesto, creo, ¿no? ¿Qué es x de t menos 1? Es simplemente, en lugar de t, yo coloco t menos 1. Eso va a ser t menos 1 al cubo menos 3. ¿Pero qué significa gráficamente esto de acá? Pues lo que es x de t simplemente se desplaza. ¿Ok? Entonces ese es el contexto gráfico, digamos, y el contexto como expresión matemática. Ahora, seguimos, ya vamos 2. La tercera. Y seguimos en el eje horizontal. ¿Qué sería la compresión o dilatación? ¿Ya? Cuando yo tengo una función x de t, que por ejemplo es el t cubo más 3 que estamos poniendo como ejemplo, ¿ya? ¿Qué va a ser x de a veces t? Va a ser, en vez de t, voy a poner at al cubo más 3, ¿ya? ¿Y esto cómo se va a transformar? Pues se va a comprimir o se va a expandir, pero, ojo, horizontalmente, ¿ya? Cuando a es mayor a 1, cuando es más grande que 1, todo se va a comprimir como si fuera un acordeón, ¿ya? Cuando a es menor a 1, y ojo, esto hay que especificar, a es positivo, ya estamos analizando el caso positivo. Cuando a es menor que 1, es decir, está entre 0 y 1, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a alargar, dilatar, también como un acordeón, pero hacia afuera, ¿no? Hacia afuera. Veamos el ejemplo, ya para que se entienda bien. Supongamos que esto es x de t, ¿ya? ¿Qué va a ser x de 2t?
tengo acá mi A. Tengo mi A que es mayor a 1. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? Todo se comprime de un factor 2. ¿Ya? Por eso veo que acá, fíjense, acá esto chocaba en 1. ¿Ya? Como todo se comprime en un factor 2, ya no choca en 1, sino en 0,5. Esto de acá chocaba en menos 1 y ahora ya no en menos 1, sino en menos 1 medio. Esto de acá había este pico en 1 medio, ya no va a estar en 1 medio, sino se comprimió todo en un factor 2, ahora va a estar en menos 1 cuarto. ¿Ok? Y todo, repito, horizontalmente. ¿Ya? Horizontal. Si tengo x de t medios, esto es igual a x de 1 medio por t. ¿Ya? Esto de acá es mi a, que es menor a 1. ¿Ya? Y por lo tanto, todo se expande. Va a haber una dilatación, expansión, término que prefieran usar. ¿Y de cuánto? De 3 veces, de 4 veces, pues del número que veamos acá. En este caso, el doble. Entonces, lo que acá era 1, ya no va a ser 1, se está expandiendo, dilatando doble, va a estar en 2. Esto de acá va a estar en menos 2, etcétera, etcétera, y tenemos esta gráfica. ¿Ok? Y para x de menos t, ya he explicado, simplemente el reflejo, ¿no? Todo esto se viene acá, todo esto se viene al otro lado. ¿Dudas, preguntas? Inge, ¿podría volver un momentito a la anterior diapositiva, por favor? ¿Alguna duda, pregunta ahí o solo quieres copiar? Solo quiero copiar, que me faltó una partecita y solo es eso. Ya, está bien. Por si acaso, les recuerdo, aprovecho de recordarles que estas diapositivas sin las anotaciones están en Neo, ¿no? Las puse en la anterior clase. Pueden tal vez de ahí descargar el PDF y sobre el PDF ir anotando lo que prefieran. ¿Ok? Ya tenemos todo esto. Ahora, luego simplemente podemos combinar, ¿no? Podemos combinar que yo tengo una función x de t y yo quiero saber cuál es el comportamiento de esta señal con toda esta transformación. 2t menos 1. Pero acá creo que ya. ¿Qué es lo que podemos hacer? Primero, podemos hacer dos cosas, ¿ya? Primero hacemos un shift y luego un escalamiento en el tiempo, ¿ya? Lo que hemos visto al final. O también podemos escalar en el tiempo y luego hacer el shift. Pero esto es un poquito, este es más evidente que este. Entonces, a veces es mejor tomar este orden, ¿ya? ¿Qué es lo que hago? Primero hago el shift. ¿De cuánto? Del número que necesito, menos 1. ¿Qué es menos 1? Voy a shiftear todo hacia la derecha. Cuando tengo acá un menos 1, hemos visto que es un shift hacia la derecha. ¿De cuánto? De 1. Entonces todo se recorre en 1. Este que estaba en 0 ahora está en 1. ¿No? Y luego digo, ahora esto de acá, voy a hacer un escalamiento por 2. Necesito un 2 acá. Entonces voy a decir esto de acá de 2t, es decir, en lugar de t voy a poner 2t, x de 2t en lugar de t menos 1. ¿Ya? El 2 no afecta al menos 1. ¿Y esto qué es? Es una compresión. Entonces todo lo comprimo, todo lo estrecho, compresión de un factor 2. ¿Ya? Esto de acá lo comprimo y llego acá. ¿Ok? Puedo hacer al revés, decir primero hago una compresión. ¿Ya? Primero hago x de 2t. Esto de acá lo comprimo. Entonces esto de acá era menos 2, ahora es menos 1. Esto de acá era 2, ahora es 1. Y ahora hago recién el shift. ¿Ok? Pero acá, ojo, cuando hago el shift, acá ya no puedo hacer un shift de 1 o de menos 1. ¿Ya?
Si hago un shift de -1, lo que voy a hacer, porque tengo que hacer un shift de un medio. ¿Por qué? Porque Q es X de 2T. Entonces, X de 2T. Pero en vez de T, ¿qué voy a colocar? T menos un medio. Entonces, en vez de T, ¿qué voy a colocar? T de menos un medio. ¿Ya? Y así llego a lo que necesito. 2T menos 1. 2 por menos un medio es menos 1. ¿Ya? Si es que yo haría un X, si es que yo acá pongo, en vez de un medio, pongo 1, voy a decir allá, en vez de T, pongo T menos 1. Y teníamos acá 2. Entonces va a ser X de 2. En vez de T, pongo T menos 1. Entonces de T menos 1. Voy a tener X de 2T menos 2. Y no es la señal que quiero analizar. ¿Ok? Por eso el shift tiene que ser de menos un medio. ¿Ok? Para llegar acá. Entonces, cuando hago todo esto, lo shifteo un medio, es decir, lo recorro por 0,5, este que era acá menos 1, acá va a ser menos un medio, este que era 1, acá va a ser 3 medios, ¿no? Y llegamos a la misma conclusión. Solo que este, digamos, es más evidente. Acá hay que tener un poco de cuidado. Cuando hacemos el shift, no, hay que ver que el shift que hagamos va a estar escalado por este 2 y hay que colocar el buen shift, ¿ya? Pero al final lo más sencillo es simplemente optar por este orden. ¿Ok? Primero shift y luego escalamiento en el tiempo. Ok. Ahora vamos a ver lo que sería, ¿cuánto tiempo vamos? 38. Ya. Ahora vamos a ver todo lo que es vertical. Lo mismo, pero en el contexto vertical. Déjenme ver. Tac, tac, tac. Sí. Cuando yo coloco un número delante de x de t, ¿ya? Si yo tengo mi x de t, t cubo más 1, pero yo coloco un número delante de x de t, ¿qué significa? Que va a ser a de t cubo más 1. No estoy afectando a t, estoy afectando a todo lo que es x de t. ¿Ya? Esa es la diferencia. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a expandir, dilatar o comprimir, pero verticalmente. ¿Ya? Si esto de acá es x de t, ¿qué va a ser x? ¿Qué va a ser 2 veces x de t? Va a ser esto de acá, que lo hemos expandido. Y un poco al revés, ¿verdad? Les recuerdo que lo que hemos visto en el tiempo, cuando a era un número mayor que 1, era una compresión. Y cuando a era menor que 1, era una dilatación. Y acá es al revés. Cuando estoy haciendo con el eje vertical, cuando multiplico a x por delante, si a es positivo, si a es mayor a que 1, es una expansión. Y cuando a es algo más pequeño que 1, voy a tener una compresión. ¿Ok? Tenemos también el shifting, pero en el contexto vertical. Acá no voy a hacer x de t más algo, sino a x le voy a sumar algo. Si tengo mi contexto de t cubo más 3, x de t más, más b es todo esto más b. ¿Ya? ¿Y qué es lo que vamos a tener acá? Si esto de acá es x de t, lo que vamos a hacer es que este b va a ser el shifteo vertical. ¿Qué va a ser x de t menos 2? Pues va a ser todo esto shifteado verticalmente
de -2. Entonces, hacia abajo, 2 casillas. Por eso este que estaba acá en 2, ahora está en 0. ¿Ya? Esto que estaba en 0, ahora está en -2. ¿Ok? Entonces hay que diferenciar bien cuando el shifteo es vertical, horizontal. Hay que diferenciar bien cuando el shifteo es, cuando la expansión es vertical o horizontal. ¿Qué más quería decir acá? Paf, paf, paf. Ya. Hagamos una pequeña pausa. Hay un video que quiero mostrar para ilustrar esto. Y luego continuamos. ¿Se está volviendo a grabar? Sí. X de t, este triangulito. ¿Ya? X de 2t es una compresión. Acá tengo el factor de compresión, ya que es 2 mayor que 1. Estoy comprimiendo, ya, en el tiempo. Lo que quiero ahora es analizar todo esto, pero en las frecuencias, ¿ya? Y cuando hablo de frecuencia, la anterior clase les he dado una noción medio intuitiva de lo que es la frecuencia. Si ustedes se fijan esta señal y se fijan esta señal que está comprimida, esta señal va a tener frecuencias más altas o más bajas. ¿Alguien puede, no sé, plantear con lo que les he dicho la anterior vez o su intuición? Kenneth. Bueno, Inge, yo pienso que la señal que está comprimida va a tener una frecuencia más alta. Ya, ¿por qué? Justamente lo que nos comentó, ¿no? Que como la relación del periodo, entre más juntas están las señales, va a haber más. O sea, como que más se va a repetir digamos, el triangulito más veces en un espacio de Un tiempo. espacio de tiempo y eso significa menos periodo Lo disminuye, que sería. la frecuencia sube, ¿ya? Entonces es una muy buena, un muy buen enfoque. Espero que vean lo mismo que Kenneth. Otros, Wilson. Lo mismo, ingeniero, que el periodo va a ser, o sea, que en un mismo ciclo, mientras más repeticiones haya, mayor va a ser la frecuencia. Ya. Ahora, la anterior vez les he dado una noción de la frecuencia. ¿Alguien se recuerda? La frecuencia es o describe el cambio de la señal, ¿ya? Esta señal de acá cambia más rápido o más lento. Más rápido, ¿ya? Eso, por favor, anótenlo, es bastante útil. Esta señal cambia más rápido que esta, ¿ok? Esta cambió en 4 segundos un comportamiento, esta en 2 segundos. Como el cambio es más rápido, la frecuencia es más alta. Como ponemos acá, cambio, ¿qué más puedo poner? Cambio más alto, frecuencia más alta, periodo más pequeño, frecuencia más alta. Ya, pero esto es para... Acá ponemos. Periodo más bajo, por lo tanto, frecuencia más alta, ¿no? Sabemos que la frecuencia es la inversa del periodo. Y por otro lado, el cambio es más rápido y eso me produce frecuencias más rápidas. ¿Ya? Y acá tengo una expansión en el tiempo, que es lo contrario, es por un medio, todo se va a expandir. ¿Ya? Se expande, se dilata, la señal se dilata y esto va a ser todo lo contrario. Los cambios son más lentos, por lo tanto, frecuencias más bajas, más alta, frecuencias más bajas. ¿Ya? Para esto de frecuencias, quiero que lo juntemos con contexto de audio. ¿Ya? Si yo tengo un audio y este audio yo le hago esta transformación,
¿qué es lo que voy a tener? Que todo se comprime y auditivamente voy a escuchar cosas más agudas, ¿ya? Entonces, en contexto audio, ¿qué voy a tener? Que todo va a ser más rápido, cambios más rápidos, el audio va a ser más rápido, ¿ya? Y al mismo tiempo esto significa más agudo, ¿no? Si ustedes escuchan una canción de manera acelerada, todo se escucha más agudo, y más agudo significa frecuencias más altas. Entonces todo es coherente, ¿ya? Todo es coherente. Acá lo mismo, en contexto de audio, todo va a ser más lento, frecuencias más bajas, el sonido va a ser más grave. ¿Ok? Si ilustremos eso con un video, para que esté bien claro. ¿Dónde está esto? Compartir pantalla. Ok. Entonces, ¿ven mi pantalla? ¿Ven, verdad? Sí. Tenemos acá una canción, ¿ya? Que se va a tocar en tiempo normal. Vamos a ver luego qué pasa cuando hacemos esta transformación de 2T, qué es lo que pasa con esta transformación de T medios, ¿no? Cosas que ya hemos deducido, las vemos de manera A cup of coffee in the morning, and I get the paper. I check the headlines and decide that I am bored. I check my email and I decide to answer later. Another cup of coffee and I drag myself to work. Means we play la signal 2 canción times faster. en esta transformación. Frecuencias más altas o más rápido, cambios más rápidos. Ahora con la siguiente transformación. La transformación de XT medio. Todo se expande, más lento, frecuencias más bajas. Sonidos más graves. El anterior son sonidos Oh, más that's agudos. boring. Let me stop it. Y finalmente, esta transformación de menos T, que es lo que hace una reflexión con el eje vertical, que les había dicho que es una reversión en el tiempo, lo que estamos viendo es como si todo estuviera en retroceso, ¿ya? Estamos viendo hacia atrás. Tac, tac. Ok. Espero que esté claro. Preguntas, comentarios. Compartir pantalla. Ya, entonces ahí podemos ver un contexto de audio y video qué significan estas transformaciones. ¿Ya? Ahora, no tareas que me olvide. Kenneth y Wilson, ¿no? Ya. Ok, terminemos para haciendo este tipo de ejercicios. Lo que tenemos es la siguiente transformación. Que hago esto y esto hacen ustedes, si está bien así. Entonces, tengo una función x de t y quiero hacer la siguiente transformación. 2x menos 2t más 3. ¿Ya? Y todo más 3. Entonces, el orden que yo les propongo es el siguiente. Primero, hacer un shift horizontal en el tiempo. ¿Ya? Luego, hacer un escalamiento. ¿Ya? Luego, esto en el tiempo, también horizontal. ¿Ya? Primero, todo horizontal. Y luego, hacer vertical. Digo, hago un escalamiento en la amplitud. ¿Ya? Lo que hago es la amplitud vertical. Hago el escalamiento
de la amplitud y finalizo con el shift vertical. Shift vertical. Generalmente tenemos funciones de este tipo, ¿ya? ¿Qué es el shift en el tiempo? Es lo que va a acompañar a t, pero dentro de x, ¿no? Todo lo que está dentro de x es temporal, horizontal. Luego hago el escalamiento en el tiempo, la compresión horizontal o vertical, perdón, horizontal, dilatación o compresión horizontal, esto acá, ¿ya? Luego, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer la amplitud vertical, escalamiento vertical, y esto lo encontramos acá. Y como último paso, el shift verticalmente, y es el término que está solo fuera todo, ¿ya? Entonces empezamos. Tengo lo siguiente. Tengo que hacer el shift en el tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer esto de acá, este más 3. Digo, ¿qué es x de t más 3? ¿Qué va a hacer? Si tengo este rectángulo, levanten la mano, los que quieran participar. Jonathan, ¿qué tengo que hacer? Sería mover el rectángulo a la izquierda. Entonces, sus límites de -6 a 0 sería. Exacto. Esto de acá es un más 3, entonces todo lo voy a mover hacia la izquierda. Este que era -3 va a ser ahora -6. Este que era 3 ahora va a ser 0. ¿Por qué hacia la izquierda? Porque acá tengo algo positivo, ¿no? Luego, ¿qué tengo que hacer? El paso 2 es el escalamiento horizontal, ¿ya? O el escalamiento en el tiempo. En este caso tengo un -2. ¿Qué hago con ese -2? Wilson, ¿qué haces primero? ¿Analizas el menos o el 2? ¿O da lo mismo? El 2 primero. Ya. ¿Y qué va a hacer ese 2? Y como es mayor a 1, se va a, a comprimir. 2t más 3, ¿ya? Todo lo que haces es primero comprimir. Este -6, ¿qué va a hacer? 2 veces 6 medias. 3, -3. 3. Y este 0 va a seguir siendo 0. Todo lo hemos comprimido. ¿Ya? Ahora, ¿qué tocaría hacer, Wilson? Meter ese menos. Cuando tú metes un menos, es decir, x de -2t más 3, ¿qué es lo que tienes que hacer? Cuando tienes un menos en el tiempo, Natalia, Es reflejarlo respecto al eje vertical. y vertical. Entonces hay un reflejo, esto que está en -3 ahora está en 3. Esto va a ser x de -2t más 3. ¿Ya? Y luego, ¿qué es lo que hacemos? Levante la mano quien quiera participar. ¿Cuál es el siguiente paso? A ver, Kenneth, ya has participado. Daremos oportunidad a Daniel. En este caso, multiplicaríamos ese resultado por 2. Por 2 de este 2, ¿verdad? De acá. Sí, ese. Y eso significa gráficamente ¿qué? Amplificar verticalmente. Amplificar vertical, muy bien, ¿no? No una atenuación, sino una amplificación. Cuando es vertical es al revés. Entonces, todo esto se vuelve el doble. Esto acá estaba en 1, todo esto es 1, 1, 1. Ahora va a ser 2. 2. Esto no se mueve, -3. Esto está en 2. Y finalmente, Alejandro, ¿qué nos queda hacer? Hay que sumar el 3. El 3, ¿y eso qué es? Es un shift vertical, ¿no? Finalmente, lo que hacemos es hacer un shift vertical de este 3, es decir, que todo va a subir en 3. Esto de acá es 2. ¿Cómo es? Hasta acá estamos en 2. Ratito, esto un poquito más lo bajaré para que se vea bien. Esto es 1. Esto es 2. Esto es 3 está por acá, digamos. Entonces, todo va a partir de acá hasta acá más o menos. Hasta acá. ¿Ya?
numeritos. Acá seguimos en 3. Esto todo subió en un valor de 3. Como esto de acá mide 2, acá estamos en 5. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas? Esto vendría a ser x de menos 2t, 2 veces x de menos 2t más 3, todo más 3. 2x de menos 2t más 3 más 3. Este de acá era 2x de menos 2t más 3. Ya. ¿Está claro? ¿Dudas, preguntas? Ok, ¿cómo hacemos esto? Tac, tac. Sí. Manera de hacer una pausa. Hagan esto, ¿ya? Hagan esto. Voy a preguntar a cualquiera entre ustedes que me mande una foto de lo que ha hecho, ¿ya? Levanten la mano todos que han participado. Rápidamente. Alejandro. Tania. Wilson. Daniel. Y Jonathan. Ok. Entonces, repito, hagan el siguiente ejercicio. Esta es la función y tienen que dibujar esto. ¿Ya? Comiencen. Repito, voy a preguntar a cualquiera que me mande lo que ha hecho. ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta de lo que hemos hecho? Ingeniero, ¿le tenemos que mandar a su WhatsApp No, o...? yo voy a decir a una persona entre ustedes que me mande lo que ha hecho. ¿Ya? Puede ser cualquiera. Pero quiero que todo el mundo trabaje en este ejercicio. ¿Ya? Y repito, ¿alguien tiene alguna duda? Natalia, ¿tienes alguna duda? Entonces voy a bajar la mano. Ok, entonces para todo el mundo está claro, cualquiera de ustedes puede hacer esto, pues cualquiera me va a entregar resuelto, ¿ya? Comiencen. Tenemos lo siguiente, primero hacemos el shift en el tiempo, tac, tac, es decir, primero voy a mover todo de 1, ¿hacia dónde? Hacia la derecha, porque es negativo, ¿ya? Entonces voy a tener algo de este estilo, donde moví todo de 1, es decir, acá va a estar en 1, acá va a estar en 2 y acá va a estar en 3. Estoy moviendo todo de 1 hacia la derecha. Esto de acá es x de t menos 1. Siguiendo, ¿qué es lo que hago? Hago esto, que va a ser una compresión, una expansión. Voy a tener, quiero graficar x de 1 medio de t menos 1. Entonces esto de acá lo expando en el doble. Es decir, que este 1 se vuelve 2, este 3 se vuelve 6. Voy a tener acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿ya? Entonces esto de acá, este 1 se vuelve 2 y este 2 se vuelve 4. Entonces voy a tener algo de este estilo. ¿Ya? Repito, 1, 2, 3, 6, 2 se vuelve 4. Y lo he expandido todo al doble. Y finalmente tengo que analizar este 2, que es una expansión, una amplificación vertical. Lo que voy a tener es lo siguiente. Tac, tac. Todo lo amplifico verticalmente. Todo esto estaba en 1. ¿Ya? Acá vemos el 1. Esto está en 1. Entonces todo se vuelve hacia arriba. 2, 3, 4, 6. Entonces todo esto va a ser 1, 2. Paf, 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 paf.
todo se amplificó verticalmente. Ya, yo creo que está claro. Creo que es sencillo, ¿ya? Para todos, pero como les dije, no sé por qué, en el momento de aplicarlo ya en contextos de transformas de Fourier y demás, se olvidan todas estas cosas, ¿ya? Entonces, por favor, no se olviden. Esta es la manera de hacer transformaciones, sobre todo cuando tengo números acá y tengo números acá. ¿Dudas, preguntas, remarcas? Me voy a fijar rápidamente si me han mandado lo que he solicitado las personas. Tac. Una consulta, para poder mandarle el ejercicio, ¿cuál es su número? Es que en el grupo hay 2 administradores, entonces estaba dudando de cuál mandar. El que dice JZM. Ok. No, es mecatrónica, creo. Dice UCB-IMT, ¿no ve? Ese no, el otro. Es 752, comienza con eso. Exacto. Ok, gracias. 752. Manden, solo me mandó Alberto, Scarlett, supongo que Stephanie estaba hablando y ¿quién más faltaba? Renato. Renato, ¿estás en clases o no? Renato no está en clases, creo. Renato. Ya, listo. Un ratito. Ya. ¿Qué más quería decir? Ya. Ahora, acá ponemos